Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Itatia Albán, autora del artículo Programación Educativa como estrategia para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Para la presentación del mismo voy a proceder a compartir mi pantalla. Los autores del artículo son el doctor Mauro Caña y mi persona Itatia Albán, pertenecientes a la Universidad de las Fuerzas Armadas Este del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Como primera parte tenemos la introducción. En investigaciones anteriores tenemos lo que son los beneficios, en que nos habla que cuando un niño se acerca a la programación educativa, analiza los problemas para resolverlos de manera algorítmica. También ayuda en lo que es la memoria del trabajo, la observación, la planificación e inhibición, además del uso de diferentes valores como son la responsabilidad y la perseverancia. Está basado en lo que nos dice Arce, Barnage y Renkovic en el 2020 y Pansky, Rydwanska y Pedron en el 2019. En el contexto escolar se nos sugiere que se introduzca al educando en el pensamiento computacional a través de la programación a edades tempranas. Además de eso, el docente tiene que estar motivado para incluir nuevas estrategias en las aulas. Esto según Lee y Jung en el 2020. En estrategias tenemos lo que son, tenemos que tener planificado qué vamos a dar a través de la programación educativa basándonos en el desarrollo del niño. Esto según Peirce en el 2019 y Chu en el 2020. Y por último, en las herramientas se nos aconseja utilizar la programación visual y la programación en bloque. La programación visual es aquella que utiliza gráficos como flechas para crear los algoritmos y la programación en bloque es la que utiliza bloques de texto para igual crear diferente código. Esto tomando en cuenta que aquí no tiene valor lo que es la sintaxis, sino más la lógica de programación. Esto según Blancas, Valero, Mora, Bolowski y Bershi en el 2020. La problemática. Después de la revisión de literatura, se encontró que existen tres problemas que queja la programación educativa con relación al pensamiento lógico matemático. La primera, no existe una suficiente cantidad de investigaciones que relacionen la codificación y la programación, en especial en edades preescolar. Segundo, no existe o todavía no se han determinado con claridad lo que son las etapas de codificación para la enseñanza. Y por último, y la más importante, los niños al utilizar aplicaciones se vuelven consumidores de tecnología en vez de ser creadores. Es decir, estamos enseñando a los niños a leer, más no a escribir. Nuestro objetivo. Como objetivo tenemos describir cómo el uso de actividades de programación educativa favorecen el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la creación de un curso asincrónico online para niños entre 6 a 12 años. Para poder desarrollar este objetivo, nos hemos planteado 4 preguntas de investigación. La primera, ¿qué tipo de pensamientos se desarrollan a través de la programación educativa? La segunda, ¿qué destrezas pertenecientes al área del pensamiento lógico matemático se desarrollan a través de la programación educativa? La tercera, ¿qué relación o qué impacto tiene la programación educativa en el pensamiento lógico matemático? Y por último, ¿qué actividades relacionadas a la programación educativa favorecen el dominio del pensamiento lógico matemático? Como segunda parte tenemos los métodos. En este tenemos lo que es el tipo de investigación. Primero tenemos un enfoque cuantitativo, ya que usamos una base de datos en números para poder realizar el análisis de nuestros resultados. Segundo, tenemos el alcance, es exploratorio, ya que exploramos nuestras variables, programación educativa y pensamiento lógico matemático y cómo se relacionan entre ellas. Tercero, el diseño es no experimental, ya que no se manipularon ninguna de estas variables. Y cuarto, la muestra es no probabilística, ya que nosotros utilizamos una población con características definidas. La población y los instrumentos. Tenemos un total de 313 estudiantes, 184 niños y 129 niñas. El lugar son 4 diferentes provincias del Ecuador, entre ellas tenemos lo que es Pichincha, Guayas, Azogues y Cotopaxi.
Los años. Los niños tienen que tener más de 5 años, ya que a través de la revisión de literatura se determinó que la carga cognitiva eh, es muy pesada para los niños menores de esta edad. Y por último, el instrumento. Tenemos lo que es, utilizamos la plataforma Moodle y sus registros. En la siguiente tabla podemos observar cómo los niños que estaban matriculados se dividen por edades. Los procesos. Utilizamos 4 pasos para poder realizar esta investigación. En la primera tenemos una revisión de la literatura para poder establecer qué actividades son apropiadas para el curso. Segundo, tenemos la creación del curso con 96 actividades. Estas divididas en 3. Las primeras, las actividades de motivación, que son juegos y videos. La segunda, que son actividades de explicación, que son tarjetas móviles con explicación basadas en el contexto para que sean más entendibles para los niños. Y la tercera, que son actividades prácticas, que son las que utilizan la programación en bloque. Tenemos como tercer punto que después de 20 días de iniciado el curso, se tomaron los datos cuantitativos de la base de datos de la plataforma Moodle, y esta se analizó a través de un análisis multivarial de componentes. Y por último, también se trató la información a través de Excel y Minecraft, haciendo un análisis estadístico. Los resultados. En la primera pregunta, que es ¿qué tipo de pensamientos se desarrollan a través de la programación educativa? Se utiliza lo que es el análisis multivariado de componentes, en el cual se unían las actividades según características en común, y encontramos 5 componentes. El primero, el pensamiento numérico. El pensamiento numérico es aquel que utiliza la matemática para resolver distintos problemas. Además de eso, un razonamiento cuantitativo mediante el conteo y la seriación. Estas actividades tenían en común que ponían al niño a utilizar matemáticas en diferentes contextos. En el segundo componente tenemos el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es el que utilizamos el razonamiento, y este lo hacemos para resolver distintas situaciones que nos ponen. Además de esto, analizamos, y también se incluye lo que es la clasificación, el conteo temporal, las secuencias y lo que son los patrones. Estas actividades tenían en común que ponían desafíos mentales a los niños. Tercero, tenemos el pensamiento conceptual. En el pensamiento conceptual es la utilización de la observación para la creación de nuevos conceptos. Aquí también hay que tomar en cuenta que se desarrolla la creatividad y el vocabulario de los niños. Estas actividades tenían en común que son actividades de explicación, es decir, tarjetas móviles. Como cuarto componente tenemos el pensamiento reactivo, es decir, lo que es la evocación y en sí la memoria. En esto también hay que tomar en cuenta que se usa la experiencia y la representación. Estas actividades tenían en común que son actividades de computación, es decir, están más arraigadas en nuestro contexto. Y como quinto tenemos el pensamiento algorítmico, que es aquel que utiliza procedimientos algorítmicos para resolver problemas. Además de eso, también tenemos la planificación e inhibición para diferentes circunstancias. En este componente solo se encuentra una actividad que es completamente práctica. En la segunda pregunta tenemos lo que es qué tipo de destrezas se desarrollan mediante la programación educativa perteneciente al pensamiento lógico-matemático. Para resolver esta pregunta tenemos esta gráfica en donde encontramos los promedios de los cuestionarios de comprensión de los diferentes temas del curso. En este hay que tomar en cuenta que estos promedios son sobre 10, y el promedio total del curso es 9 sobre 10, alcanzando así los aprendizajes requeridos y dándonos cuenta que tenemos un buen desenvolvimiento de los mismos. Los puntajes con mayor representatividad se los relacionó con diferentes destrezas que se encuentran en el currículo de educación básica del Ministerio de Educación. Entre ellos tenemos lo que son el uso de patrones, el conteo de números ordinales, la ubicación de nosotros y del espacio, y la noción temporoespacial, además de la
de las probabilidades. Tenemos lo que es la pregunta, ¿qué impacto tiene la programación educativa o qué influencia tiene la programación educativa sobre el pensamiento lógico matemático? Para eso tenemos la siguiente gráfica, en donde podemos ver la relación que existe entre los cuestionarios y sus calificaciones y las visualizaciones o el número de veces que se realizó las actividades en los diferentes temas. La parte en azul son el promedio de cuestionarios y la parte en rojo son las visualizaciones. Como podemos ver, existe una relación directa, ya que a más visualizaciones también más se iban aumentando los promedios en los cuestionarios. En esto también hay que tomar en cuenta que la parte de números binarios es la que menos visualizaciones tiene, pero es un tema que se encuentra al final del curso y, como se dijo, es datos preliminares. Cuarto, ¿qué actividades relacionadas a la programación educativa favorecen el desarrollo del pensamiento lógico-matemático? Para eso, observamos la siguiente gráfica, donde encontramos el promedio de visualizaciones por temas del curso. En sí existe una suma total de 1.615 visualizaciones hasta el día de tomar los datos, que fueron 20 días después de la iniciación del curso. Es decir, se tuvo una buena aceptación. Además de eso, los temas con mayor número de visualizaciones son aquellos que tienen actividades prácticas. Y esto lo confirmamos a través de la siguiente gráfica, donde podemos observar cómo relacionamos las actividades o los temas que antes se vincularon con diferentes destrezas del pensamiento lógico matemático y qué visualizaciones, qué actividades tienen más visualizaciones. Como primer punto están las actividades prácticas, que utilizan la programación en bloque. En segundo tenemos las actividades de explicación y en tercero están lo que son las actividades de motivación. Discusión. En la discusión tenemos la primera pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos desarrolla la programación educativa? Encontramos que la programación educativa desarrolla diferentes tipos de pensamiento, entre esos el numérico, lógico y algorítmico, coincidiendo con Sir y Bildren, que nos dice que la programación nos ayuda en el desarrollo del área numérica, estadística y probabilística. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué destrezas se desarrollan a través de la programación educativa vinculadas con el pensamiento lógico matemático? En esto nos podemos dar cuenta que las destrezas que se desarrollan son la noción temporoespacial, la resolución de problemas, la utilización de números ordinales, entre otros, coincidiendo con Pansky y Bilton en el 2019, que nos hablan sobre que los educandos desarrollan habilidades numéricas a través de la programación. Tercero, tenemos qué influencia o qué impacto tiene la programación educativa en el pensamiento lógico matemático. En esto podemos deducir que entre mayor participación en las actividades de codificación, mayor es el desarrollo del pensamiento lógico matemático, coincidiendo con Actiner y Aslan en el 2015, que nos hablaban que mientras más se ponía a un niño a programar videojuegos o algún programa de computadora, ellos desarrollaban más el área numérica y en sí el área lógica. Y por último, tenemos qué actividades relacionadas con la programación educacional favorecen el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Se puede determinar que las actividades que mayor relevancia tienen son las actividades de práctica. Esto coincidiendo con Plaza en el 2018, donde nos hablan del uso de una interfaz gráfica en bloques, ya que esto llama la atención de los niños. La importancia de nuestros hallazgos. Son tres. La primera es que tenemos una mayor información sobre la relación de la programación y la cognición, acortando así la brecha informacional que existe del mismo. Esta información se puede utilizar para futuras investigaciones. Y por último, esta información, estos datos que hemos encontrado, pueden servir como apoyo para un diseño instruccional de futuros cursos. Conclusiones. Los pensamientos que se desarrollan a través de la programación educativa son el lógico, el numérico, el algorítmico, el conceptual y el reactivo. Segunda conclusión es que la programación educativa tiene una relación directa o influye directamente con el pensamiento lógico matemático. Tercero,
El uso de la programación educativa ayuda al desarrollo de diferentes destrezas del pensamiento lógico no matemático en diferentes grados. Cuarto, el uso de interfaces gráficas o de la programación en bloques es fundamental para el desarrollo de las distintas destrezas. Y por último, la programación educativa está tomando impacto como herramienta educacional del siglo XXI, pero lo importante no es que los niños programen como ingenieros, como expertos, sino que desarrollen una lógica de programación que utilicen en su vida diaria. Podemos ver las referencias. Muchas gracias por su atención.